Mi cuñado se ofende y arruina la barbacoa de mis padres porque le sugerí ayudarle a conseguir un empleo, pero el que consigue en la cárcel es de lo más peligroso. El fin de semana pasado fue nuestra barbacoa familiar mensual. Estas reuniones comenzaron después de que mi papá sufriera un ataque al corazón el año pasado y nos asustamos mucho. Es como una forma de asegurarnos de pasar el tiempo que nos queda juntos como familia. Henry, de 31 años, el esposo de mi hermanastra Maren, de 28, generalmente se saltaba a estas reuniones, siempre con la excusa de que tenía entrevistas de trabajo, pero esta vez apareció. Desde el momento en que llegaron, pude notar que algo andaba mal. Maren parecía absolutamente exhausta. Maren trabaja de enfermera, y traía su uniforme arrugado como si acabara de terminar un turno. Henry iba detrás de ella, pegado a su teléfono, apenas saludando a nadie. Durante toda la tarde, Henry se instaló en una esquina del patio, mirando la pantalla del teléfono, mientras Maren ayudaba a mamá con la preparación de la comida y la limpieza. Observé a mi hermana moverse entre la cocina y el patio trasero, todo mientras miraba a Henry cada pocos minutos. Cuando ella entró para buscar más bebidas, la seguí para ver si estaba bien. En el momento en que estuvimos solos en la cocina, Maren me contó todo. Se dejó caer contra el mostrador para decirme lo que sucedía, mientras lloraba a mares. Estaban 3 meses atrasados en el alquiler. Henry había prometido buscar trabajo, pero descubrió que no había enviado ni una sola solicitud de empleo en semanas. Ella estaba trabajando turnos dobles en el hospital, a veces hasta 16 horas seguidas, y llegaba a casa para encontrar los platos acumulados en el fregadero, la ropa sin lavar y a Henry dormido en el sofá con los auriculares de juego aún puestos. Básicamente, no hacía nada por ayudar. Lo peor era que había estado escondiendo todo esto de todos. Me suplicó que no le dijera a nuestros padres, especialmente a papá. Estaba preocupada de que el estrés afectara su corazón. Se sentía avergonzada porque sentía que todo era su culpa. Seguía diciendo que, si pudiera trabajar unos turnos más, hacer horas extras durante las vacaciones, tal vez podrían ponerse al día con las facturas. Quería ayudarlos, pero no con dinero, sino con trabajo. Conocía a un amigo, Troy, que tenía una exitosa empresa de construcción. Siempre estaba buscando trabajadores confiables y pagaba bien, comenzando en $25 por hora, con beneficios completos después de 90 días. Incluso ofrecían capacitación para personas sin experiencia. Pensé que si podía lograr que Henry lo considerara, los problemas de ellos desaparecerían. Encontré a Henry solo en el patio trasero, aún pegado a su teléfono. Intenté sacar el tema preguntándole cómo iba la búsqueda de trabajo. Me dio sus respuestas vagas de siempre sobre tener algunas posibilidades y estar esperando noticias de algunas empresas. Cuando mencioné la compañía de Troy y la oportunidad de trabajo, toda la actitud de Henry cambió. Para él no era un trabajo serio, porque allí iban todas las personas que no tenía educación ni medios para hacer algo más importante. Le dije que es un trabajo honesto, lo cual ayudaba a pagar las facturas y poner comida sobre la mesa. Fue entonces cuando Henry perdió completamente el control. Se levantó de su silla, acercándose a mi cara, gritando sobre cómo no tenía derecho a meterme en su vida. Pensaba que solo estaba diciendo todas estas cosas para humillarlo frente a la familia, porque me creía lo suficientemente bueno por haber ido a la universidad. El hecho de que asistí a un colegio comunitario y trabajé para pagar mis estudios aparentemente no importaba. Maren salió corriendo cuando escuchó los gritos. Esperaba que viera lo irracional que estaba siendo Henry, pero no, estaba en contra mío. Comenzó a gritar que no sabía por lo que estaban pasando, que Henry estaba haciendo su mejor esfuerzo y que solo estaba tratando de hacerlo sentir peor consigo mismo. Era como si hubiera olvidado por completo nuestra conversación en la cocina apenas unas horas antes. Henry se fue furioso hacia su coche, y Maren lo siguió llorando. La barbacoa terminó abruptamente. Mis padres me apartaron y me reprocharon que debería haberme metido en mis propios asuntos. ¿De verdad arruiné todo aquí? ¿Debería haberme quedado callado y haber visto a mi hermanastra seguir sufriendo en silencio? Honestamente, ya no sé qué pensar. Mamá dijo que Henry está un poco sensible con respecto a su desempleo, que estas cosas toman tiempo. Papá reveló que Maren les había dicho que Henry estaba trabajando con un asesor de carrera, y que tenía algunas oportunidades prometedoras en puerta. Esto era nuevo para mí y contradecía por completo lo que Maren me había contado en la cocina. Nunca pensé que una simple barbacoa familiar de fin de semana pudiera volverse tan mala. Han pasado 3 días desde entonces mientras escribo este post, y todavía me siento mal al pensar en todo lo que pasó. Antes de seguir escribiendo, déjame darte un poco de contexto sobre mi relación con mi hermanastra. Desde el principio, Maren llegó a mi vida cuando nuestros padres se casaron. Yo tenía 12 años y ella 8. Mi papá prácticamente me había criado solo desde que mi mamá falleció cuando yo tenía 5 años, y la mamá de Maren se había divorciado de su papá cuando ella era solo una bebé. Nos unimos rápidamente, probablemente porque ambos sabíamos lo que se sentía tener piezas faltantes en nuestro rompecabezas familiar. Nuestra relación siempre fue buena, no parecíamos hermanastros, sino hermanos, y de los que se llevan bien.
Hace 5 años, Maren conoció a Henry durante su último año en la escuela de enfermería. Él trabajaba en ventas farmacéuticas en ese momento, ganaba un buen sueldo y parecía tener todo en orden. Salieron durante 6 meses antes de casarse en una ceremonia pequeña. Recuerdo haber tenido algunas dudas sobre lo rápido que lo hicieron, pero Maren estaba tan feliz y confiaba que sabía lo que estaba haciendo. Henry era encantador, podía hacer reír a cualquiera y parecía adorar a mi hermana. Le llevaba el almuerzo a la escuela, la ayudaba a estudiar para sus exámenes de enfermería, e incluso se ofrecía como voluntario en los eventos del hospital que ella organizaba. Nuestros padres estaban encantados con la elección de Maren. El primer año de su matrimonio transcurrió sin problemas. Maren se graduó y empezó a trabajar como enfermera en el hospital local, mientras Henry continuaba con su trabajo de ventas. Compraron un pequeño condominio, adoptaron un gato y parecían tener todo bajo control. Pero las cosas comenzaron a desmoronarse hace unos 2 años, cuando Henry perdió su trabajo. Dijo que la empresa estaba reestructurando y que todo su departamento había sido despedido. En ese momento parecía razonable, estas cosas pasan, y Henry siempre había sido un trabajador incansable. Maren buscó la forma de que las finanzas no se vieran tan afectadas, tomando turnos extra en el hospital para cubrir los gastos mientras Henry buscaba trabajo. Ella seguía diciendo que era algo temporal, que Henry tenía una gran experiencia y que pronto encontraría algo. Pero las semanas se convirtieron en meses, y Henry seguía desempleado. Sus excusas se volvieron más elaboradas, siempre había una razón para no conseguir un trabajo, incluso cuando le habían ofrecido uno. Mientras tanto, Maren comenzó a trabajar semanas de 60 horas o más. Hace aproximadamente un año de desempleo de Henry, empecé a notar cambios en mi hermana. Perdió peso y las ojeras se volvieron una parte permanente de su rostro. Dejó de venir a nuestras cenas familiares semanales, siempre con una excusa: estaba cubriendo el turno de alguien, estaba demasiado cansada o Henry tenía una entrevista de trabajo al otro día y necesitaba su apoyo. A través de amigos en común, comencé a escuchar cosas sobre Henry. Mientras Maren hacía turnos dobles en el hospital, Henry pasaba sus días jugando videojuegos y sus noches en bares con sus amigos. Le decía a Maren que estaba haciendo contactos o que tenía entrevistas de trabajo, pero la gente lo veía en el pub local a mitad del día. Una de las compañeras de trabajo de Maren me dijo que habían visto el coche de Henry estacionado fuera de un casino varias veces durante la semana. Les conté todo esto a mis padres, pero siempre defendían a Henry. Mamá decía que probablemente estaba deprimido por haber perdido su trabajo. Seguían insistiendo en que Maren pediría ayuda si la necesitara. Pero yo conocía a mi hermana. Siempre había sido increíblemente independiente, así que no iba a venir en busca de ayuda. Era una de las cosas que más admiraba de ella, pero también lo que más me preocupaba. Se agotaría completamente antes de admitir que necesitaba ayuda. Todos mis miedos se hicieron realidad hace 3 días, después de que Maren me contara todo en la cocina. Pero ahora, cuando veo las consecuencias, el impacto ha sido brutal. Maren no me habla. Solo me envió un largo mensaje, diciendo que destruí meses de progreso de Henry y exigiendo que le pida disculpas. Dice que estaba a punto de cambiar las cosas antes de que yo interfiriera. Mis padres piensan que me pasé de la raya y que debería haberme mantenido al margen. Incluso mi esposa, que normalmente apoya mis decisiones, sugirió que quizá elegí el momento equivocado para hacerlo. Pero hay algo en lo que no puedo dejar de pensar: la cara de Maren en esa cocina. Todos actúan como si yo fuera el villano por señalar lo obvio, que un hombre adulto está perfectamente contento, dejando que su esposa se mate trabajando para mantenerlos, mientras él no contribuye en nada. No puedo evitar sentir que hablar fue lo correcto, incluso si podría haberlo manejado mejor. Maren es mi hermana, y no puedo simplemente quedarme al margen viendo cómo se destruye a sí misma tratando de mantener a alguien que ni siquiera intenta ayudarse a sí mismo. Pero ahora, yo soy el malo de la historia, y Maren está más aislada que nunca. Edición: sí, ellos vendieron el condominio para reducir los gastos. Creo que se me olvidó mencionarlo. Actualización 1. Estas últimas 2 semanas han sido un absoluto infierno. Maren sigue sin hablarme, y la situación no ha mejorado para nada. Necesito escribir esto mientras aún está fresco, porque no quiero olvidarme nada de lo que sucedió anoche. Después de 14 días de llamadas y mensajes sin respuesta, decidí que necesitaba intentar arreglar las cosas, no por el bien de Henry, sino por Maren. El último mensaje que recibí de ella fue una foto de su boda con Henry, acompañada de un texto que decía que arruiné su vida perfecta. Recordé haber tomado esa foto. Conseguí la dirección actual de Henry gracias a mamá. Al parecer, él y Maren se están dando un tiempo, idea de Maren, según mamá, después de su última pelea sobre dinero. Henry ha estado quedándose en el apartamento de su amigo Quinn durante la última semana. Mamá me hizo prometer que no iría, diciendo que Henry necesitaba espacio para procesar todo, pero ya no podía quedarme de brazos cruzados. Me presenté en casa de Quinn alrededor de las 7 de la tarde ayer. El complejo de apartamentos era un basural, con latas de cerveza y colillas de cigarrillos tiradas por el camino. Podía escuchar música fuerte proveniente del interior.
Cuando golpeé la puerta, bajaron la música. Henry abrió la puerta. Estaba hecho un desastre, sin afeitar, con una camiseta manchada y apestando a alcohol. Tenía los ojos inyectados en sangre y apenas podía mantenerse en pie. Quinn estaba al fondo, visiblemente incómodo. Le dije a Henry que quería hablar sobre lo que pasó en la barbacoa, tratar de aclarar las cosas. Me dejó entrar, riéndose con una risa amarga y vacía que me puso los pelos de punta. El apartamento estaba destrozado, botellas vacías por todos lados, envases de comida para llevar apilados, y lo que parecían ser boletos de apuestas desparramados por la mesa de café. Henry se tambaleó hasta el sofá y comenzó a despotricar sobre cómo arruiné su vida. Según su arrebato borracho, Maren no dejaba de compararlo conmigo. Me imitó con una voz burlona, diciendo cosas como, ¿por qué no puedes ser más responsable como Alex? ¿Por qué no puedes mantener un trabajo como Alex? La cosa es que sé que Maren nunca diría esas cosas. Siempre ha sido muy cuidadosa para no comparar a las personas, sabiendo cuánto le dolía a ella cuando la comparaban. Henry se agitó más mientras hablaba, se acercó a mí y me clavó el dedo en el pecho. Intenté mantenerme calmado, pero cuando mencioné el agotamiento de Maren por trabajar turnos dobles, algo en él se rompió. Me lanzó un golpe, que no fue muy bien dirigido porque estaba borracho. Logré esquivarlo, pero alcanzó mi camisa y la desgarró. Quinn tuvo que lanzarse sobre él para detenerlo y mantenerlo en el suelo. Mientras Quinn lo sujetaba, Henry seguía gritando que yo creía que era mejor que él, que nunca le di una oportunidad. Fue entonces cuando Quinn, aún luchando por mantenerlo inmovilizado, empezó a hablar. Dijo que la verdad tenía que salir a la luz, todo lo que Henry le había dicho a todos era una mentira. No había entrenador de carrera, ni entrevistas de trabajo, ni eventos de networking. Henry pasaba sus días jugando videojuegos hasta que los bares abrían, y luego se gastaba todo el dinero que podía en alcohol. Quinn me mostró mensajes en su teléfono, textos donde Henry se jactaba de manipular a Maren. Hablaba de cómo ella tenía demasiado miedo de ser vista como una fracasada para dejarlo, de cómo la tenía completamente controlada. Incluso bromeaba sobre tomar dinero de su bolso mientras dormía. En medio de todo esto, apareció Maren. Había estado rastreando mi teléfono porque mi mamá le había contado. Todos tenemos la función de rastro activa por seguridad. Así que cuando vio que estaba en lo del amigo de Henry me siguió. Pero en lugar de horrorizarse por el comportamiento de Henry o el estado del apartamento, se volvió contra mí. Comenzó a gritarme, diciendo que los estaba acosando y tratando de destruir su matrimonio. Hizo como si fuera mi culpa que Henry comenzara a beber, diciendo que él estaba deprimido y que yo solo estaba empeorando las cosas. Cuando intenté contarle sobre las revelaciones de Quinn y mostrarle los mensajes de texto, ni siquiera quiso mirarlos. Henry, que segundos antes había estado furioso y violento, de repente comenzó a mostrarse arrepentido. Comenzó a llorar, diciéndole a Maren que solo bebía porque se sentía inútil después de lo que le dije en la barbacoa. La manipulación era tan asquerosa que me hizo sentir náuseas, pero Maren se lo creyó por completo. Corrió a consolarlo mientras me miraba feo. Me fui porque no había mucho que hacer. Maren me siguió hasta mi auto. Me dijo que me mantuviera alejado de ambos, que ya había causado suficiente daño. Me dijo que, si realmente me importaba, la dejaría manejar su matrimonio sin mi interferencia. Lo peor llegó esta mañana. Mamá me llamó para regañarme. Aparentemente, Maren le dijo que llegué borracho al apartamento de Quinn, y traté de provocar a Henry para que me golpeara y así poder presentar cargos. Es completamente falso, pero mamá les cree. Me dijo que debo dejar de antagonizar a Henry porque está pasando por un momento difícil. Tengo pruebas de que Henry está manipulando a mi hermana, drenándola financiera y emocionalmente, pero ella está tan sumida en la negación que no puede verlo. Quinn quiere ayudar, pero tiene miedo de perder la amistad de Henry. Mientras tanto, nuestros padres piensan que el problema soy yo. He mostrado estas pruebas a mis padres, y creen también que son fabricadas. ¿Cómo ayudas a alguien que está tan comprometido con su propia destrucción? Actualización 2. Apenas he dormido en los últimos 3 días, y mis manos todavía tiemblan mientras escribo esto. Todo comenzó el lunes por la mañana cuando Quinn me llamó completamente en pánico. Henry había desaparecido sin dejar rastro. No había regresado al apartamento en 2 días, lo cual no era completamente inusual dado sus hábitos de bebida, pero esta vez se sentía diferente. Su teléfono iba directo al buzón de voz, y había sacado todas sus pertenencias del apartamento de Quinn. La señal definitiva fue que Henry vendió su Xbox con todos sus juegos digitales, con un valor de más de $800. Inmediatamente intenté llamar a Maren, dejando a un lado nuestros problemas recientes porque estaba genuinamente preocupado de que Henry hiciera algo estúpido. Contestó en el primer tono. Había estado tratando de localizarlo desde la noche del sábado, cuando no llegó a casa para cenar luego de haber regresado. Al principio pensó que solo estaba desahogándose en un bar, pero luego notó dinero faltante de su cartera y su tarjeta de crédito al máximo con cargos que no reconocía. Pasamos las siguientes 24 horas en una búsqueda frenética. Maren y yo fuimos a todos los bares, casinos y salas de juegos que Henry frecuentaba.
Llamamos a hospitales, contactamos a sus otros amigos e incluso nos comunicamos con sus padres separados en Ohio. Maren oscilaba entre la histeria y la ira, alternando entre llorar porque Henry podría estar herido en algún lugar, y culparme por haberlo empujado al límite con mi confrontación la semana pasada. El avance llegó ayer por la tarde, cuando el dueño de un pub donde Henry era cliente habitual, se puso en contacto conmigo. Tenía imágenes de las cámaras de seguridad del sábado por la noche mostrando a Henry en el bar. Pero Henry no estaba solo. Estaba con dos tipos que el dueño reconoció como prestamistas locales. Esa clase de gente frecuenta los bares, es el mejor lugar para nuevos clientes. Las imágenes mostraban a los tres saliendo juntos alrededor de la medianoche, con Henry luciendo nervioso pero yéndose voluntariamente. El dueño me apartó y me reveló algo, que parecía haber estado pidiendo dinero prestado a estos tipos durante semanas. Así que lo que estábamos viendo en las cámaras eran probablemente ellos cobrando. Maren y yo fuimos directamente a la estación de policía. Dado que Henry se había ido voluntariamente y no habían pasado 48 horas, no podían hacer mucho más allá de tomar nuestra información. Para el oficial era lo más normal del mundo que los adultos tienen derecho a desaparecer si quieren, aun cuando mostramos las grabaciones. Solo dijo que investigarían una vez que pudieran abrir un caso de persona desaparecida. Mientras estábamos sentados en el estacionamiento de la estación de policía, tratando de decidir qué hacer, Maren finalmente se derrumbó y me contó todo lo que había estado ocultando. La destrucción financiera de Henry iba mucho más allá de lo que nadie sabía. Había llegado al límite de 3 tarjetas de crédito a nombre de Maren, acumulando más de $155.000 en deudas. Todo por culpa de que le gustaba apostar y no era muy bueno en ello. La gota que colmó el vaso fue descubrir que había empeñado la colección de joyas antiguas de su abuela, piezas que habían estado en su familia durante generaciones, y que estaban destinadas a ser heredadas por sus futuras hijas. Ella había estado manteniendo todo esto en secreto por vergüenza. Admitió que sabía sobre las apuestas de Henry desde hacía meses, pero se convenció a sí misma de que podía manejarlo sola. Pero eso nunca ocurría, porque él siempre volvía a sus hábitos. Justo cuando estábamos saliendo de la comisaría, Maren recibió una llamada de un número desconocido. Un hombre con un fuerte acento exigió $5.000 para la medianoche, diciendo que empezarían a enviarle fotos de lo que le harían a Henry si no pagaba. Maren estaba histérica, lista para vaciar su cuenta de jubilación para conseguir el dinero. Logré convencerla de que me dejara manejarlo, comencé a hablar con este tipo y grabé la llamada en mi teléfono, que llevé de inmediato a la policía. Esta vez, se lo tomaron en serio. Resulta que estos prestamistas ya estaban en su radar por esquemas de extorsión similares. Organizaron una operación encubierta, planeando atraparlos cuando vinieran a recoger el dinero. Por la noche, tenían a los prestamistas y a Henry bajo custodia. Aquí está el giro, Henry estaba bien. Creo que no había sido secuestrado ni retenido contra su voluntad. Había estado escondido en el apartamento de los prestamistas, pensando que podía saldar su deuda ayudándolos. Los prestamistas fueron arrestados por extorsión, pero Henry fue liberado porque afirmó que lo habían obligado a ayudarlos. Maren sigue culpándome de todo esto. No deja de decir que si no hubiera confrontado a Henry en la barbacoa y luego en casa de Quinn, nada de esto habría sucedido. Dice que lo empujé a la desesperación al dañar su autoestima. Nuestros padres finalmente están empezando a ver la realidad de la situación, pero siguen insistiendo en que debería haber manejado las cosas de otra manera desde el principio. No sé qué es peor, ver a mi hermana seguir buscando excusas para alguien que está destruyendo activamente su vida, o saber que Henry sigue libre, listo para seguir manipulando y mintiendo a todos los que lo rodean. Actualización 3. Todo lo que pensaba que entendía sobre esta situación se ha puesto completamente patas arriba. Ayer por la mañana, Vera, una de las amigas más cercanas de Maren del hospital, que yo también conozco, aunque no soy un amigo tan cercano, se presentó en mi puerta sin avisar. Me dijo que ya no podía quedarse callada sobre lo que sabía, porque sabía lo que me estaba afectando, aunque Maren le había jurado mantenerlo en secreto. Vera y yo nos sentamos en mi mesa de la cocina durante casi 3 horas mientras me contaba la verdad. Según ella, Maren había estado planeando su escape de Henry mucho antes del incidente de la barbacoa. Había estado documentando todo meticulosamente, tomando fotos de facturas sin pagar, guardando capturas de pantalla de sus cuentas bancarias con retiros misteriosos, y registrando fechas y cantidades de dinero que desaparecían de su cartera. Incluso tenía una carpeta de mensajes de texto donde Henry admitía tomar dinero sin preguntar y prometía devolverlo. Maren había estado construyendo su caso con cuidado, consultando en secreto con un abogado de divorcio. 2 meses antes de la barbacoa, abrió una cuenta bancaria separada en otro banco y había estado transfiriendo pequeñas cantidades de dinero a esa cuenta, con cuidado de no alertar a Henry. Vera me mostró mensajes de texto de Maren de hace 3 meses hablando sobre su estrategia para salir de la relación. También vi una foto que Vera había tomado de un cuaderno donde Maren había estado rastreando las mentiras de Henry. Había páginas y páginas de falsedades documentadas, entrevistas de trabajo falsas que nunca sucedieron, eventos de networking que no existían y cursos que Henry decía estar tomando pero en los que nunca se inscribió.
Maren verificó todo, llamando a empresas para confirmar horarios de entrevistas y comprobando fechas de registro de cursos. Debo decir que estaba reuniendo muchas evidencias para un caso de divorcio. La confrontación en la barbacoa en realidad encajó perfectamente en los planes de Maren. Vera dijo que Maren lo vio como el catalizador perfecto, una muestra pública de la verdadera naturaleza de Henry, que ayudaría a su familia a entender por qué necesitaba irse. Incluso le envió un mensaje a Vera justo después de que sucedió, diciendo, esto es exactamente lo que necesitaba. Ahora todos pueden ver por lo que he estado pasando. Pero algo salió terriblemente mal. 3 días después de la barbacoa, toda la evidencia de Maren desapareció. La carpeta en su computadora con toda la documentación se borró. Su cuaderno desapareció. Incluso la cuenta de correo electrónico separada, que usaba para comunicarse con el abogado de divorcio, fue eliminada. De alguna manera, Henry encontró todo y lo destruyó. Ahí fue cuando empezó la verdadera manipulación. Henry le dijo a Maren de que perder toda esa documentación era una señal del universo de que necesitaban arreglar las cosas. Dijo que ahora no tenía pruebas de todo eso, y que dejarlo ahora que no tenía trabajo la hacían ver como una cazafortunas. Pero hay algo peor, Henry también la está chantajeando con algo peor. Vera no quiso decirme exactamente qué está usando Henry en su contra, diciendo que Maren necesita contármelo ella misma cuando esté lista. Pero es algo lo suficientemente grave como para que Maren pasara de estar lista para irse a defender a Henry a toda costa. Vera cree que esa es la razón por la que Maren ha estado alejando a todos y actuando de manera tan errática. Llevé toda esta información a nuestros padres. Mamá se derrumbó llorando cuando vio los mensajes de esos meses anteriores, finalmente entendiendo cuánto había estado sufriendo Maren en silencio. Papá quería ir a la policía por el chantaje, pero no podemos hacer nada sin la cooperación de Maren. Vera cree que Maren podría estar llegando a su punto de quiebre. Después del incidente con los prestamistas, Maren comenzó a hacerle preguntas a Vera sobre su documentación antigua, tratando de recordar qué pruebas tenía. Vera ha estado guardando en secreto copias de algunas de sus conversaciones por texto, por si Maren las necesita algún día. La parte más difícil es saber que no podemos apresurar esto. Maren tiene que aceptar todo por sí misma y a su propio ritmo. Vera está preocupada por el estado mental de Maren. Dice que ha notado que está cometiendo errores en el trabajo porque está muy distraída y estresada. Por ahora, todos estamos caminando sobre cáscaras de huevo, tratando de mantener las líneas de comunicación abiertas, mientras buscamos maneras de ayudar a Maren a ver la verdad. Actualización 4. La verdad finalmente explotó esta semana, y es tanto peor como mejor de lo que cualquiera imaginaba. Después de días de silencio, Maren apareció en mi puerta a las 3 de la madrugada del martes luego de un turno. Estaba lista para hablar. El chantaje que Henry había estado usando en su contra tenía que ver con un incidente en el hospital hace 2 años. Un paciente murió bajo el cuidado de Maren durante un turno nocturno. Hubo una investigación completa, y Maren fue absuelta de cualquier mala práctica. El paciente tenía una condición no diagnosticada previamente que nadie podría haber detectado a tiempo. Pero Henry había descubierto correos electrónicos entre Maren y otra enfermera discutiendo el caso, donde Maren cuestionaba si podría haber hecho algo diferente. Los correos en sí eran inofensivos, solo una enfermera preguntando qué podía haber hecho mejor, pero Henry los manipuló y editó, haciéndolos parecer como si Maren hubiera admitido haber cometido un error grave en el cuidado del paciente. Amenazó con enviar estos correos alterados a la junta del hospital, a la familia del paciente y a la junta estatal de enfermería si ella alguna vez lo dejaba. Maren estaba aterrorizada, temerosa de perder su licencia de enfermería, su carrera, y enfrentarse a posibles consecuencias legales. Pasó meses paralizada por esta amenaza, viendo cómo Henry vaciaba sus cuentas y acumulaba deudas, sin atreverse a decir nada. El punto de inflexión llegó la semana pasada, cuando sorprendió a Henry intentando piratear nuevamente su correo de trabajo, buscando más material para usar en su contra. Maren fue directamente a la administración del hospital y les contó todo. Les mostró los correos originales, explicó el intento de chantaje de Henry y detalló todo su abuso financiero. El equipo legal del hospital intervino de inmediato. No solo están apoyando a Maren, sino que están persiguiendo a Henry por intento de extorsión y delitos cibernéticos. Los papeles del divorcio se presentaron ayer. El abogado de Maren, recomendado por el equipo legal del hospital, es agresivo y tiene experiencia en casos de abuso financiero. Ya han congelado todas las cuentas, y están documentando cada centavo que Henry robó o perdió en el juego. La orden de restricción fue aprobada esta mañana, después de que Maren mostrara al juez pruebas del comportamiento de Henry. Nuestros padres han ayudado a Maren a mudarse mientras Henry estaba en un bar ayer. Ahora se está quedando en la casa de huéspedes de ellos, donde no puede encontrarla. Papá contrató una empresa de seguridad para instalar cámaras y cambiar todas las cerraduras. Mamá ha estado revisando los registros financieros de Maren, ayudándola a documentar todo lo que Henry hizo para el proceso de divorcio. Henry intentó aparecerse en su trabajo, pero el equipo de seguridad del hospital lo interceptó rápidamente. Incluso sus propios padres finalmente se pusieron en contacto con Maren para disculparse.
Quinn ha aceptado testificar sobre el juego de Henry y su participación con los prestamistas. La policía está mostrando un renovado interés en el caso ahora que tienen pruebas del chantaje. Incluso el antiguo jefe de Henry en la empresa farmacéutica se puso en contacto. Resulta que Henry no fue despedido, lo despidieron por robar muestras para venderlas por su cuenta. Maren comenzó terapia ayer. Dice que necesita entender cómo permitió que las cosas llegaran tan lejos, cómo pasó de ser fuerte e independiente a alguien que vivía con miedo de su propio esposo. La Maren con la que crecí está volviendo poco a poco. Se está enfocando en su trabajo como enfermera, donde siempre ha sobresalido. En cuanto a Maren y yo, estamos reconstruyendo nuestra relación con cautela. Ella se disculpó por permitir que Henry la volviera en mi contra, y yo me disculpé por no encontrar una mejor manera de ayudarla antes. Nos lo estamos tomando día a día. Ayer, incluso logró reírse de algo por primera vez en meses. Y las cosas no pintan nada bien para Henry. Su abogado lo dejó después de que Henry se presentó borracho a una reunión. Está enfrentando posibles cargos criminales por el chantaje y el fraude financiero. A veces todavía no puedo creer cómo todo esto se desarrolló a partir de una simple barbacoa familiar. Pero ahora Maren es libre, y eso es lo que importa. Tiene un largo camino por delante, pero al menos ya no lo está recorriendo sola. Actualización 5. Sé que quieren que les cuente en qué ha terminado todo este problema que desató Henry, aunque por un momento parecía que había sido yo el causante de la barbacoa de la furia. Podemos decir, para tranquilidad de mi hermanastra y mía, que Henry va a estar ocupado un tiempo en la cárcel. Por el fraude financiero le han dado 5 años, mientras que por el chantaje han sido 8 años. El divorcio también ha finalizado. Con sus problemas ante la ley, ha sido más fácil. Cuando se presentó todo, él fue apresado porque existía riesgo de fuga, así que el divorcio no ha sido como uno normal. Eso ha sido mejor para Maren, ya que no tuvo que estar cara a cara con su abusador. Para los que preguntan por el estado de Maren en este momento, me complace decirles que ella está muy bien. Ha vuelto a ser su antigua versión. No solo porque se ha deshecho de Henry, sino porque ahora no tiene que trabajar tantas horas, lo que le permite dormir más. Dormir mejor siempre ayuda con la depresión. Creo que Henry sabía cómo usar eso a su favor para manipularla, porque es mucho más fácil hacerlo con alguien que está cansado, deprimido y destrozado. Es algo que suelen usar en las técnicas de interrogación para quebrar la voluntad de las personas. Por suerte, Maren ha tenido personas que se preocuparon por ella, y eso la ha sacado de ese lugar oscuro. También ha podido pagar los meses de atraso en el alquiler, gracias a la ayuda de mis padres. Saber que tienes un techo pagado también ayuda a reducir los niveles de estrés, así que todos son buenas noticias para ella. Y para quienes preguntan, las barbacoas han vuelto a nuestra familia. Eso sí, ahora me aseguro de no hacer ningún comentario o sugerencia. No quiero verme envuelto en un nuevo drama. Aunque, en este caso, el drama ayudó a Maren, así que no lo veo como algo completamente negativo. Al menos he conseguido una disculpas de mis padres y de mi hermana por todo lo sucedido. Actualización 6. Tengo una actualización sobre Henry, y estuve batallando con la idea de contárselas o no. Estoy aquí, así que ya saben mi decisión. Pero tuve mis dudas debido a lo impactante de lo que ha sucedido con él. Ha tenido un accidente mientras realizaba un trabajo en la prisión. Algunos presos tienen diferentes actividades para ocupar sus días, y en su caso, optó por trabajar en la cocina. Pero una de sus mangas se atoró en una de las máquinas y ésta se llevó su brazo consigo. Pudieron detenerla antes de que fuera aún peor, pero quedó tan dañado que fue necesario amputarlo para que su vida no corriera peligro. Ahora ven por qué tenía mis dudas sobre hacer esta actualización, ya que no es algo que nos afecte directamente, pero al mismo tiempo Henry fue una parte fundamental de mis publicaciones. Ustedes dirán si hice bien en contar esto o no.